La paz sea en esta casa. Bendito sea el Señor, que llega esa bendición hasta cada uno de los hogares que nos hacen el favor de escucharnos. Y bueno, pues yo creo que debemos estar felices y contentos por la bastante lluvia. ¡Cuánta lluvia! Bendito sea, Señor. Gracias, 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 porque aún tienes misericordia de nosotros. Bien, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, mi querido cibernauta. Bueno, pues acuda a nuestro canal, YouTube, las profecías cumplidas, pues hay varios temas, la apostasía de Lucifer, 2 caminos, y luego le pone José Medina ahí en YouTube, pone los temas, teclea los temas y luego nos encuentra, y sobre todo que nos puede localizar fácilmente viendo los iconos, fotografías o como le llame usted, o imágenes de Cristo, muy guapo. Eso es lo que le puedo decir, y muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Bien, gracias. Empezamos, mi querido amigo, mi querido Radio Escucha, mi querido cibernauta, saludos. Vamos a tratar hoy cómo cayó el hombre en el pecado. ¿Cómo cayó el hombre en el pecado? Bueno, pues aquí lo vamos a decir y usted lo va a escuchar. El pecado empezó cuando Satanás y sus ángeles abandonaron su lealtad a Dios. O sea que ya no quisieron obedecer a Dios. Ya no le fueron leales y dijeron, no, aquí vamos a hacer lo que nosotros queramos. Entonces empezó el pecado. Cuando los ángeles abandonaron, o sea, los ángeles de Satanás y el mismo Satanás dejaron su lealtad a Dios. Cuando fueron echados del cielo, allí lo podemos nosotros ver en Apocalipsis 12:9. Satanás ideó un plan para conseguir que el hombre lo siguiera a él. Todo está planeado. Es un plan perfecto, estratégico, más que perfecto, porque solo los planes de Dios son perfectos. Un plan estratégico para conseguir que el hombre, toda la humanidad, siga a Satanás. Hay un plan y hay que conocerlo. En eso se centra toda la controversia entre Cristo y Satanás. Los dos están buscando conversos, almas. A usted y a mí nos están buscando. Pero el plan de Dios es perfecto. Y haga de cuenta que hay una controversia, hay una guerra entre Cristo y Satanás. Uno para perdernos y Cristo para ganarnos, para salvarnos. Bien. ¿Qué hizo la serpiente en el jardín del Edén donde estaba el hombre, donde estaba Adán y Eva? Bueno, pero la serpiente era astuta. Y no es que la serpiente hable, mi querido amigo, mi querido escucha, usted ya lo sabe, mi querido cibernauta. El caso es que Satanás se personaliza en lo que a él le parece. Por eso ahí se personalizó en la serpiente. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, era astuta la serpiente, más que todos los animales que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Oiga esa pregunta, pregunta capciosa, pregunta tendenciosa. Cuidado con esas preguntas tendenciosas que quieren hacerlo caer a uno. Le dice la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, dice, porque el día que le toques, ciertamente morirás. Entonces la serpiente dijo,
mira, no moriréis. Y ahí está una media mentira, porque inmediatamente la pareja no murió. Pero a posteriori, ¿qué fue lo que ocurrió? Seguimos muriendo. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 4. La serpiente fue la medium, o sea, el medio mediante la cual Satanás atrajo la atención de Eva. Mi querido amigo, ¿qué está haciendo el medio para atraernos y llevarnos a Satanás? ¿Cuál es la mentira que nos está llevando a Satanás? Tenga cuidado. Él no se atuvo a la verdad. Claro, pues él es mentiroso. Satanás es mentiroso. Sabía que Adán y Eva podían comer de los árboles, pero expresó la mentira que Dios les había prohibido comer. Fíjese, les expresó la mentirota tremenda de lo que Dios les había prohibido comer. ¿Y qué les dice? De todos los árboles. Ok, de todos los árboles puedes comer. Cuando Eva lo corrigió diciendo que podía comer de todos los árboles, menos de uno, el que estaba en el centro del jardín. Satanás contradijo a Dios diciendo otra mentira. ¡Qué tremendo! ¿Contradecimos nosotros a Dios? ¿Decimos lo que no dice la Biblia? ¿O hacemos lo que queremos que diga la Biblia? Ya lo habíamos dicho en otro programa. Entonces Satanás mintió. Y allí hubo preguntas y aseveraciones tendenciosas. Con cierta frecuencia nosotros seguimos estas mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque decimos, no, mira, no pasa nada. Sobre todo cuando hay amoríos por ahí. Y estamos ya de antemano contradiciendo las cosas de Dios porque dice, no adulterarás. Y lo que decimos, no pasa nada. El drogadicto dice, no pasa nada. El que roba, no pasa nada. El diablo les dijo, no pasa nada, no moriréis. Ahora bien, ¿a quién creyeron Adán y Eva? ¿A Dios o a la serpiente? ¿Usted a quién le cree? ¿A la mentira de Satanás o a la verdad de Dios? Bueno, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjese otro detalle, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Me recuerda ahorita un dicho que se comenta por ahí. Dice, no te vayas por el color, que también la vista engaña. Y creo que eso le pasó a Eva. Se fue por el color y tomó de su fruto. Y no solamente tomó, sino que comió. Y dio también a su marido. ¡Qué tremendo! El cual comió así como ella. Génesis 3:6. Bien, pues no nos vayamos por el color o por lo que nos dicen. Por eso es muy conveniente leer las Sagradas Escrituras. Allí no hay fallas. Entiéndalo, procura entender la palabra de Dios. La misma Escritura nos dice, la mucha letra mata. Entonces vayámonos despacito, con cuidado, pidiendo la bendición de Dios y la sabiduría de allí mismo, de Dios. Aunque ya no quisiera decir Dios, porque ahorita le digo por qué. Debido al pecado de Adán, fíjese bien, debido al pecado de Adán, ¿cómo fue afectada la raza humana? ¿En qué afectó
a la raza humana el haber desobedecido a Adán y Eva a Dios? Bueno, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres. Y hasta la fecha seguimos muriendo. Pues que todos pecaron. Por lo tanto, todos seguimos muriendo. Y estamos en pecado. Puede usted leer Romanos capítulo 3, versículo 23. Y 1 de Corintios 15, 22. Pero qué agradable que si la muerte y el pecado entró por un hombre, tenemos la alternativa de que sale la muerte a través de un hombre, que es Jesús de Nazaret. Y podemos alcanzar la salvación precisamente por él. Y hablaremos un poco más de esto. ¿Qué es el pecado? A propósito, ¿qué es el pecado? ¿Usted sabe qué es el pecado? Bueno, pues cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, o sea, transgrede, pasa sobre la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Y nos lo dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ojalá que nos escuche en el internet, porque a veces aquí tenemos que irnos muy a prisa para alcanzar los tiempos, para ajustarnos a los tiempos. Y ya, casi estamos al final. También puede leer en Romanos 4:15, que nos dice: la ley de Dios nos ayuda a saber qué cosa es el pecado. Y en Romanos 3:20, allí nos dice, ¿qué cosa es el pecado? ¿Cómo sabemos cuando estamos pecando? Bueno, pues conociendo la ley. Y la ley son la Biblia y los mandamientos de Dios, porque fueron escritos con su propio dedo. Usted lo puede ver allá en Génesis capítulo 10, Génesis 31, 18. Los mandamientos de Dios escritos con el propio dedo de Dios. Bien, entonces la ley, los mandamientos, la Biblia no nos salvan. El único que nos salva es Jesucristo, pero siempre y cuando seamos fieles, porque Satanás, ya dijimos al principio, no fue fiel, no fue leal a Dios. Y nosotros debemos de ser leales a Dios por medio de los mandamientos, sabiendo qué es pecado y qué no lo es. Bien. En conclusión de todo este asunto, en el jardín del Edén, la desobediencia al mandato de Dios, fíjese bien, le repito, en el jardín del Edén, la desobediencia al mandato de Dios fue el pecado. Entonces, desobedecer a la ley de Dios, a las ordenanzas y a los mandatos de Dios, eso es pecado. Y quiero decirle que ese mismo principio sigue siendo verdadero hoy día. Si desobedecemos los mandatos de Dios, la ley de Dios, la Biblia, los mandamientos, que ya se lo he repetido muchas veces, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, ahí están los mandamientos de Dios, los originales, porque ya los han cambiado, los han manipulado. Y aquí lo dijimos, quién, cuándo y cómo. Entonces, hay que ser obediente y leal y fiel a los mandamientos de Dios y a la palabra misma de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Por otro lado, ninguna persona necesita seguir desobedeciendo y pecando. No es necesario desobedecer a la ley de Dios, a la Biblia, a los mandamientos. Tampoco es necesario pecar. Cuando una persona desobedece, escoge pecar. Cuando una persona desobedece los mandamientos y la Biblia, está escogiendo pecar. Y puede usted leer esto en Josué
capítulo 24, versículo 15 y 16. Aquí hay una cuestión que yo le decía hace un momento, que ya no quería yo mencionar a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿qué razón tienen los judíos cuando ellos mencionan a Yahweh, a Yahvé, a Jehová, al Altísimo, al Señor? Déjeme decirle por qué. Porque en la antigüedad, los ídolos, las imágenes, las estatuas, tenían por ahí una estatua de cuerpo de hombre y cabeza de animal, y ese era un dios. Entonces, para no confundir esto, mejor le llamaban a nuestro Padre Celestial Yahweh, Jehová, el Altísimo, el Señor, y se abstenían de decirle Dios. Las cosas han cambiado y ahora pues les llaman santos, les llaman imágenes. Entonces, más vale irnos por lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hablarle Altísimo, Poderosísimo, Yahvé, Yahweh, Jehová. Bueno, eso es lo que yo dijera. Pero principalmente, mi querido amigo, mi querido radio escucha, obedezcamos los mandamientos de Dios y la palabra misma de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Obediencia es lo que nos pide el Señor. Por allá en 1 de Samuel 15:7 dice, es mejor la obediencia que los sacrificios. Y bueno, por último, lea Sabiduría 14:12. Le recomiendo, de ahí en adelante, lea todo el Sabiduría 14, para que sepa de dónde se originaron las imágenes, las estatuas y los santos y la adoración misma. Sabiduría 14:12. Obediencia a nuestro Padre Celestial, a Yahweh, a Jehová, a nuestro Creador, al Altísimo, al Señor Todopoderoso. Muy bien, y terminamos diciéndole que para la próxima semana, si Dios lo permite, ¿por qué permitió Dios el pecado? ¿Usted sabe por qué lo permitió? Bueno, pues aquí le vamos a decir la próxima semana por qué Dios permitió que hubiera pecado. Nos veremos la próxima, si Dios nos da licencia, tratando el tema, ¿por qué permitió Dios el pecado? Hasta la próxima, si Dios nos da licencia, si Dios lo permite.